El mundo no te ignora porque no vales, te ignora porque tú lo permites. Esta frase incomoda porque rompe una mentira muy cómoda, la idea de que el rechazo siempre viene de afuera. Durante mucho tiempo nos enseñaron a creer que si no nos ven, si no nos escuchan, si no nos toman en serio, es porque todavía no somos suficientes. Que tenemos que esforzarnos más, agradar más, explicarnos mejor. Pero rara vez nos dicen la verdad más difícil de aceptar, muchas veces no es el mundo el que nos minimiza. Somos nosotros los que hemos aprendido a reducirnos. Desde pequeños absorbemos un mensaje silencioso pero constante: encaja, no incomodes, no seas demasiado. Y así empezamos a negociar nuestra presencia. Bajamos la voz para no molestar. Postergamos lo que queremos para no perder aprobación. Toleramos faltas de respeto disfrazadas de normalidad. Y cada una de esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, le enseña al mundo algo muy claro: cómo puede tratarnos. El mundo responde a señales, no a discursos. No responde a lo que dices que vales, responde a lo que demuestras que estás dispuesto a aceptar. Cuando permites interrupciones constantes, enseñas que tu tiempo es flexible. Cuando justificas límites, enseñas que son negociables. Cuando te quedas donde no te respetan, enseñas que tu dignidad tiene precio. No porque seas débil, sino porque nadie nos enseñó que el respeto empieza por uno mismo. Ignorar esto es cómodo porque te coloca en el papel de víctima. Te libera momentáneamente de responsabilidad. Pero asumirlo es poderosísimo, porque te devuelve el control. Si el mundo te ignora porque tú lo permites, entonces también puede empezar a verte cuando dejas de hacerlo. El cambio no ocurre cuando hablas más fuerte, ocurre cuando actúas distinto. Hay una diferencia enorme entre ser invisible y ser discreto. Lo invisible se diluye. Lo discreto se sostiene. Las personas que caminan con coherencia, que no persiguen atención, que no necesitan explicarse todo el tiempo, generan una presencia que no depende del volumen, sino del peso. No son las más ruidosas, pero cuando hablan, se nota. No están disponibles para todo ni para todos. Y eso, paradójicamente, las vuelve visibles. El respeto no llega cuando suplicas comprensión, llega cuando dejas de negociar tu valor. Cuando cumples tu palabra incluso cuando nadie mira. Cuando dices no sin culpa. Cuando te retiras de lugares donde tienes que demostrar constantemente quién eres. El cerebro humano asocia coherencia con seguridad y seguridad con valor. No es una opinión, es biología. Aceptar que tú has permitido ciertas dinámicas no es culparte, es liberarte. Es entender que cada límite que no pusiste fue una lección que otros aprendieron. Y que cada límite que pongas a partir de hoy será una nueva lección también. Tal vez al principio incomode. Tal vez pierdas accesos, validación, personas. Pero lo que ganas es algo mucho más raro y valioso: integridad. El mundo no cambia porque lo señales con el dedo. Cambia cuando tú cambias la forma en que te presentas en él. Y ese cambio no necesita anuncios, solo decisiones. Porque el día que dejas de permitir ser ignorado, no te vuelves arrogante, te vuelves imposible de pasar por alto. Esta idea incomoda porque va en contra de lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el respeto se gana siendo amable, explicando bien nuestras intenciones, demostrando que somos útiles, que no queremos problemas. Nos entrenaron para creer que si hacemos lo suficiente, si damos lo suficiente, si somos comprensivos, el respeto llegará como recompensa. Pero la realidad es más cruda: el respeto no responde a buenas intenciones, responde a coherencia. Pedir respeto es, en el fondo, admitir que no lo estás sosteniendo. Porque cuando algo es sólido, no necesita justificarse. Nadie le pide al fuego que queme ni al mar que sea profundo. Simplemente lo son. Con las personas ocurre lo mismo. El respeto aparece cuando tu comportamiento es claro, consistente y no negociable. Durante mucho tiempo confundimos respeto con aprobación. Pensamos que si nos entienden, si están de acuerdo, si no se incomodan, entonces nos respetan. Pero el respeto real no siempre es cómodo. A veces incomoda, porque pone límites, porque rompe dinámicas, porque deja claro hasta dónde sí y hasta dónde no, y eso no se logra hablando más, se logra actuando distinto. El cerebro humano no procesa discursos, procesa patrones. Observa qué haces cuando te interrumpen. Observa si cumples lo que prometes.
Observa si sostienes un no cuando nadie lo aplaude. Observa si te quedas donde te minimizan o si sabes retirarte sin escándalo. Y a partir de eso decide cómo tratarte. No por maldad, sino por programación. Así funciona la mente. Cuando alguien explica demasiado sus límites, los vuelve débiles. Cuando alguien anuncia constantemente su valor, lo pone en duda. Pero cuando alguien actúa con firmeza, sin agresión y sin necesidad de validación, algo se ordena alrededor. No hace falta gritar. No hace falta amenazar. La acción coherente habla más fuerte que cualquier argumento. Imponer respeto no es ser duro ni arrogante. Es ser predecible contigo mismo. Es llegar a tiempo porque dijiste que llegarías. Es cumplir una promesa aunque nadie esté mirando. Es no tolerar faltas de respeto disfrazadas de bromas. Es no desaparecer cuando algo se vuelve incómodo, pero también es saber irte cuando un lugar ya no honra quién eres. Muchas personas viven agotadas porque intentan convencer al mundo de su valor en lugar de demostrarlo. Se explican, se justifican, se adaptan, se achican. Y mientras más lo hacen, menos respeto reciben. No porque no valgan, sino porque están enseñando que su valor es negociable. Y lo negociable siempre pierde fuerza. El respeto verdadero llega cuando dejas de perseguirlo. Cuando tus decisiones empiezan a alinearse con lo que dices que vales. Cuando tus límites no dependen del estado de ánimo del otro. Cuando tu palabra pesa, incluso en silencio. Ese tipo de respeto no siempre es inmediato, pero es profundo y duradero. Asumir esto devuelve poder. Porque si el respeto se impone con acciones, entonces está en tus manos. No depende de convencer a nadie. Depende de cómo te mueves, de lo que toleras, de lo que sostienes. Cada acción es un mensaje. Cada límite es una señal. Cada silencio coherente es una declaración. Y cuando tus acciones empiezan a hablar por ti, ocurre algo inevitable, el mundo se ajusta. No porque te tenga miedo, sino porque te reconoce. Porque el respeto no se ruega, no se negocia y no se exige. Se impone cuando decides vivir a la altura de lo que dices que vales. Durante mucho tiempo creímos que la visibilidad se gana hablando más, estando en todos lados, respondiendo rápido, demostrando interés constante. Nos enseñaron que si no estás presente todo el tiempo, te olvidan. Que si no levantas la mano, no te eligen. Que si no persigues oportunidades, alguien más lo hará por ti. Y así, sin darnos cuenta, convertimos la atención en una forma de supervivencia. Rogar atención no siempre se ve como súplica evidente. A veces se disfraza de disponibilidad extrema, de estar siempre para todos, de responder inmediatamente, de adaptarse a cualquier agenda con tal de no quedar fuera. A veces se manifiesta como sobreexplicación, como necesidad de ser entendido, como miedo a perder conexión si no estás presente constantemente. Pero el efecto es el mismo, cuando persigues atención, pierdes peso. El cerebro humano responde de forma paradójica. No valora lo que se ofrece sin límites, sino lo que requiere intención. Cuando siempre estás ahí, tu presencia se vuelve predecible. Cuando siempre respondes, tu atención se devalúa. Cuando nunca te retiras, incluso cuando no te respetan, enseñas que tu ausencia no tiene impacto. Y sin impacto, no hay atención genuina. El cambio ocurre cuando dejas de perseguir y empiezas a seleccionar. Cuando entiendes que tu tiempo no es infinito, que tu energía no es renovable al ritmo de las demandas externas, que tu atención es poder. En el momento en que dejas de regalarla, el sistema se reordena. No por estrategia, sino por coherencia. Volverte imposible de ignorar no significa desaparecer ni jugar juegos de ausencia. Significa estar cuando eliges estar. Hablar cuando tienes algo que decir. Escuchar sin necesidad de intervenir en todo. Significa no competir por atención, porque quien compite ya está en desventaja. La verdadera presencia no se impone, se siente. Las personas que no ruegan atención caminan distinto. No tienen prisa por ser vistas, porque ya están completas. No necesitan anunciar su valor, porque lo están construyendo. No se explican de más, porque confían en su dirección. Esa calma genera un tipo de magnetismo silencioso que no depende del volumen, sino de la solidez. Al principio, este cambio incomoda.
Algunos interpretan tu retirada como desinterés. Otros como frialdad. Algunos se van. Y está bien. Quien solo te valora cuando estás disponible todo el tiempo, no te valora, te consume. Cuando empiezas a respetar tu energía, el filtro se activa solo. Se quedan quienes respetan tu presencia, no quienes la usan. Dejar de rogar atención es un acto de autoestima profunda. Es decir, mi tiempo importa, mi energía importa, mi foco importa. Es entender que no todas las conversaciones merecen tu atención, que no todas las urgencias son tuyas, que no todas las invitaciones son oportunidades. Algunas son distracciones disfrazadas. Cuando haces este ajuste, algo poderoso ocurre. Cuando hablas, escuchan más. Cuando estás, se siente más. Cuando te ausentas, se nota. No porque manipules, sino porque tu presencia ya no es ruido de fondo. Es elección. Y lo que se elige, se valora. El día que dejé de rogar atención, no me volví distante. Me volví íntegro. Y desde esa integridad, mi presencia dejó de ser opcional. Se volvió imposible de ignorar. Esta idea va en contra de lo que nos enseñaron sobre compromiso y valor. Nos dijeron que estar siempre ahí era una virtud. Que responder rápido era profesionalismo. Que decir que sí era señal de generosidad. Que sacrificar tiempo y energía demostraba interés. Pero casi nunca nos dijeron el costo oculto de esa disponibilidad constante. Cuando tu presencia no tiene límites, deja de tener peso. La mente humana funciona con asociaciones simples. Aquello que está siempre accesible pierde valor percibido, no porque no sea importante, sino porque no requiere intención. Lo garantizado se vuelve invisible. Y cuando tú te conviertes en garantía absoluta, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre accesible, enseñas, sin decirlo, que tu tiempo no necesita ser respetado. Estar disponible no es lo mismo que ser confiable. La confiabilidad nace de la coherencia, no de la entrega ilimitada. Una persona confiable cumple su palabra, responde cuando corresponde, aparece cuando se comprometió. Una persona siempre disponible, en cambio, suele reaccionar a todo, incluso a lo que no eligió. Y esa reacción constante la desgasta y la diluye. Durante mucho tiempo confundimos presencia con permanencia. Creímos que si nunca nos íbamos, si siempre aguantábamos, si respondíamos a cualquier hora, entonces seríamos valorados. Pero el efecto suele ser el opuesto. Cuando nunca te retiras, incluso cuando te minimizan, enseñas que tu ausencia no tiene consecuencias. Y si tu ausencia no pesa, tu presencia tampoco. Volverte reemplazable no significa que otros no vean tus cualidades, significa que no sienten urgencia por cuidarlas. Porque el ser humano protege lo que puede perder. Valora lo que requiere atención consciente. Cuando no hay riesgo de pérdida, no hay esfuerzo por conservar. La disponibilidad excesiva también distorsiona las relaciones. Genera dependencia en otros y resentimiento en ti. Empiezas a sentirte usado, no reconocido. Te agotas, te frustras, pero sigues ahí por miedo a perder conexión. Y mientras más te quedas desde el miedo, menos valor proyectas. No porque no valgas, sino porque tu energía está en modo supervivencia. Aprender a retirarte no es abandono, es autoliderazgo. Es elegir cuándo estás y cuándo no. Es entender que tu tiempo es vida comprimida y no puede entregarse sin criterio. Cuando empiezas a marcar límites claros, al principio incomoda. Algunas personas protestan. Otras se van. Pero lo que queda es más real. Cuando dejas de estar disponible para todo, empiezas a estar presente de verdad. Cuando eliges tus compromisos, tu palabra pesa más. Cuando no respondes a cada estímulo, tu atención se vuelve valiosa. Y eso cambia cómo te perciben. No se trata de jugar a la escasez ni de desaparecer estratégicamente. Se trata de coherencia. De respetarte lo suficiente como para no regalarte. De entender que decir no ahora o no a esto no es rechazo, es claridad. Y la claridad genera respeto. Si hoy sientes que te dan por sentado, revisa tu nivel de disponibilidad. Tal vez no necesitas hacer más, sino retirarte un poco. Tal vez no necesitas demostrar tu valor, sino protegerlo. Porque cuando aprendes a cuidarte, el mundo aprende a hacerlo también.
Durante mucho tiempo creímos que ser claros significaba decirlo todo. Que la transparencia era explicar cada decisión, justificar cada límite, aclarar cada silencio. Nos enseñaron que si los demás nos entendían, entonces nos respetarían. Pero con el tiempo aprendimos una verdad incómoda: mientras más te explicas, más dudas proyectas. Y la duda no inspira respeto. La necesidad de explicarse casi nunca nace de la honestidad, nace del miedo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a incomodar. Miedo a no ser aceptado. Y cuando actúas desde ese miedo, tu energía se fragmenta. Empiezas a defender decisiones que ni siquiera deberías justificar. Y en ese acto, sin darte cuenta, cedes autoridad. El mundo no responde bien a las justificaciones excesivas. No porque la gente sea cruel, sino porque la mente humana asocia claridad con solidez. Cuando alguien actúa con convicción, no necesita convencer. Cuando alguien sabe quién es y hacia dónde va, no se explica, se sostiene. La fuerza no grita. La fuerza se mantiene firme. Explicarte de más debilita incluso tus mejores decisiones. Un no claro pierde impacto cuando viene acompañado de un discurso largo. Un límite firme se vuelve negociable cuando lo rodeas de excusas. Una elección poderosa se diluye cuando buscas aprobación antes de ejecutarla. No porque esté mal comunicar, sino porque no todo necesita ser entendido para ser respetado. Aprender a callar no es volverte frío, es volverte íntegro. Es confiar en tu criterio sin necesidad de validación externa. Es entender que hay personas que no necesitan explicación, necesitan tiempo para observar. Y el tiempo, respaldado por coherencia, habla mejor que cualquier argumento. Las personas con verdadera presencia no son las que más hablan, son las que menos se contradicen. Dicen poco, pero lo sostienen. No justifican su rumbo. No se defienden constantemente. No explican su valor. Simplemente viven de acuerdo con él. Y eso genera un respeto silencioso que no depende de palabras. Dejar de explicarte también es una forma de proteger tu energía. Cada explicación innecesaria es una negociación interna. Cada justificación es una fuga de foco. Cuando aprendes a responder con claridad y silencio, recuperas tiempo, calma y dirección. Ya no reaccionas a cada cuestionamiento. Eliges cuándo hablar y cuándo avanzar. Al principio, esto incomoda. El entorno está acostumbrado a tener acceso total a tus razones. Cuando se los quitas, se sienten descolocados. Algunos insisten. Otros se frustran. Pero con el tiempo, ocurre algo inevitable, se ajustan. Porque el ser humano aprende a tratarte según cómo te sostienes, no según cómo te defiendes. El misterio no es manipulación. Es coherencia silenciosa. Es permitir que tus acciones expliquen lo que tus palabras ya no necesitan aclarar. No se trata de esconderte, se trata de no regalarte. De entender que tu valor no depende de ser comprendido de inmediato. No fue cuando hablé más que gané impacto. Fue cuando dejé de explicarme y empecé a vivir con coherencia. Y esa coherencia, sin ruido, sin justificaciones, se convirtió en mi voz más fuerte. Esta frase es más dura de lo que parece, porque apunta directo a la responsabilidad personal. Durante años pensamos que lo que los demás hacen con nosotros es reflejo de ellos, de su ética, su moral, su educación. Pero la verdad es mucho más directa: el mundo responde a señales. Y la señal más fuerte que puedes enviar es cómo te tratas a ti mismo cuando nadie te observa. Si eres tolerante con tus propios límites, si constantemente te sacrificas para complacer, si justificas actitudes que te lastiman por miedo a la soledad, el mundo aprende a tratarte de la misma manera. No porque sea injusto, sino porque el ser humano aprende observando lo que permites. Tu silencio, tus concesiones, tu disponibilidad ilimitada. Todo eso se convierte en el manual que otros usan para interactuar contigo. Esto no significa que debas volverte egoísta o insensible. Significa que necesitas reconocer tu propio valor primero, incluso cuando nadie lo celebra. Significa entender que tu tiempo, tu energía y tu atención son recursos finitos, y que cada uno de ellos que entregas sin criterio es una enseñanza para otros sobre cómo pueden tratarte. La lección más poderosa que puedes impartir no es con palabras, sino con coherencia y acción silenciosa. Cuando empiezas a priorizarte, no siempre es cómodo.
Algunas personas no entenderán porque ya no estás disponible para todo ni para todos. Algunos intentarán presionarte para que vuelvas a tu antiguo patrón de comportamiento. Otros se alejarán. Y está bien. Lo que queda es lo que realmente vale, relaciones, oportunidades y conexiones que respetan tu energía y tu presencia. Todo lo demás era ruido que consumía tu valor sin ofrecer nada a cambio. El respeto propio también redefine tu presencia. Cuando dejas de justificarte y comienzas a sostener tus decisiones, cuando cumples tus promesas incluso sin reconocimiento, cuando dices no sin culpa, algo cambia dentro y fuera de ti. Los demás lo sienten, incluso si no pueden ponerle palabras. Es un magnetismo silencioso, pero irrefutable. La coherencia genera autoridad, y la autoridad genera respeto, sin que tengas que pedirlo. Aprender a tratarte bien también significa aprender a retirarte de lo que no te honra. No se trata de castigar a los demás, sino de proteger tu integridad. Cada vez que decides irte de un lugar donde no eres valorado, cada vez que estableces límites claros, cada vez que te eliges primero, el mundo ajusta su trato automáticamente. Tu comportamiento enseña cómo deben interactuar contigo. Esto es disciplina emocional, no reaccionar a la necesidad de otros, sino decidir con base en tu valor. El principio es simple, nadie te respetará más de lo que tú te respetas. Nadie cuidará tu energía si tú no la cuidas primero. Nadie considerará tus límites si tú no los sostienes. Y nadie te verá como alguien valioso si tú mismo no actúas como tal. Cada acción cotidiana, cada decisión silenciosa, cada no y cada sí meditado construye la percepción que otros tendrán de ti. Si hoy sientes que eres subestimado, revisa honestamente cómo te tratas cuando nadie mira. Porque allí empieza todo. Tu coherencia interna es la brújula que guía la manera en que el mundo te percibe. Y cuando finalmente aprendes a sostenerte, sin drama ni justificación, te vuelves imposible de ignorar. Durante mucho tiempo creímos que necesitar a otros era inevitable, incluso admirable. Nos dijeron que depender emocionalmente demostraba amor, cercanía y compromiso. Que mostrar vulnerabilidad nos hacía humanos y accesibles. Pero la verdad, aunque incómoda, es otra: la dependencia constante nos vuelve vulnerables, predecibles y, en última instancia, reemplazables. Cuando necesitas la aprobación de alguien para sentirte suficiente, cuando dependes de aplausos o reconocimiento para validar tu esfuerzo, entregas tu centro. Y cuando entregas tu centro, tu poder se diluye. No importa cuán brillante, capaz o talentoso seas, si tu bienestar depende de la validación externa, estás cedido ante las prioridades y emociones de otros. Tu energía deja de ser tuya y pasa a ser un recurso disponible para quienes te rodean. La independencia emocional no es frialdad. Es solidez. Es poder elegir sin depender de aprobación. Es amar sin desaparecer. Es trabajar con excelencia sin mendigar reconocimiento. Es decir no cuando lo necesitas y sí cuando quieres, sin justificación. Es reconocer que tu tiempo, tu atención y tu energía son finitos y que tú decides cómo y con quién los compartes. Esto no solo protege tu valor interno, sino que proyecta respeto hacia los demás de forma natural. Al principio, establecer esta independencia es incómodo. Algunas personas se irán porque estaban acostumbradas a que tu energía fuera infinita y disponible a demanda. Otros sentirán que tu nueva claridad es amenaza o rechazo. Pero lo que queda es auténtico, coherente y respetuoso, conexiones que realmente valoran tu presencia, relaciones que funcionan desde la reciprocidad, y oportunidades que reconocen tu valor sin que tengas que justificarlo. Cuando comienzas a priorizarte, ocurre algo inevitable: tu magnetismo cambia. Ya no persigues aprobación, ya no compites por atención. Cada acción que tomas desde coherencia y respeto propio es un mensaje poderoso. La disciplina interna se vuelve visible sin necesidad de ruido. Las personas notan tu consistencia y empiezan a tratarte de manera diferente. No por miedo, ni por manipulación, sino porque tu comportamiento enseña cómo deben interactuar contigo. La independencia emocional también fortalece tu crecimiento personal. Cuando tu bienestar ya no depende de otros, puedes enfocarte en tus metas, tus hábitos y tu propósito. Puedes invertir energía en lo que realmente importa, sin distracciones ni compromisos que te desgasten. Cada decisión que tomas desde tu centro fortalece tu confianza, aumenta tu resiliencia y te permite caminar por la vida con claridad y firmeza.
El lujo real no se mide en riqueza, poder o fama. El lujo real es poder sostenerte a ti mismo, ser íntegro con tus principios, proteger tu energía y moverte por la vida sin depender de la validación externa. Ese tipo de independencia no tiene precio y nadie puede arrebatártela. Es un lujo silencioso, profundo y transformador. Si hoy sientes que tus emociones, tu tiempo o tu atención se diluyen en manos de otros, empieza hoy. Di no cuando sea necesario, respétate sin excusas y prioriza tu crecimiento. Cada pequeña decisión construye tu independencia, y cada acto de coherencia fortalece tu valor interno. Cuando finalmente te eliges a ti mismo primero, te vuelves imparable, indispensable y verdaderamente libre.